Estudios de la Biblia, con la Iglesia de Cristo en Lawrence, Massachusetts. 1 hora de pura Biblia. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17. Para aumentar la fe con la palabra de Cristo. Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Romanos 10, 17. Le invitamos a abrir su Biblia, estudiar con nosotros y hacer como los de Berea, que escudriñaban las Escrituras para ver si estas cosas son así. Les agradecemos una vez más por su sintonía a Estudios de la Biblia. Yo soy Ángel Mármol y doy pues las gracias a ustedes, hermanos y amigos, que están en sintonía para aprender, para que podamos juntos estudiar y reconocer más de que nuestro Dios es nuestro Dios y que Él tiene un plan y ha tenido siempre un plan para nuestra vida. Estamos estudiando en el libro de los Orígenes, en este episodio número 36, el origen de las naciones y los idiomas. Episodio 36, correspondiente al día de hoy. Le damos pues la bienvenida a nuestro hermano David Helio a través de la línea telefónica. Hello, buenas tardes, David. Adelante. Buenas tardes, Ángel, y buenas tardes a todos los radioescuchas. Estamos aquí hablando nuevamente del libro de Génesis, que tiene mucho contenido importante acerca del origen de muchas cosas. En las últimas semanas hemos venido estudiando lo de la Torre de Babel, que en un momento dado, pues, Dios bajó y confundió los idiomas de las gentes porque ellos querían hacerse un nombre grande, ellos querían desobedecer a Dios, que Dios había dicho que llenaran la tierra. Y tenemos el origen entonces de las naciones y de los idiomas en Génesis capítulo 11. Y no es el origen de las razas, como hemos hablado. La Biblia, igual que la ciencia, afirma que los seres humanos somos de una sola raza. Y Dios, sí hay diferencias entre los seres humanos genéticos, pero todos somos de la misma raza, todos tenemos la misma oportunidad ante Dios de salvación. Así que Dios, después de dividir las naciones, también hizo un plan para reunir a las naciones, pero ya no bajo el concepto humano de unidad, sino de reunir a todas las cosas en Cristo. Entonces vimos que Dios, pues, también utilizó una herramienta interesante en la iglesia primitiva que se conoce como las lenguas. Los idiomas, que había en el plan de Dios. El plan de Dios era de reunir a todas las cosas en Cristo, de que todos, de todas las naciones, tuviéramos la misma oportunidad de salvarnos. Y es interesante ver que entre la capacidad de hacer milagros que Dios daba a los primeros cristianos, a los apóstoles y algunos a los cuales ellos imponían las manos, de poder hablar en lenguas. Lenguas es sencillamente idiomas. Hablaron en idiomas. El milagro no era hablar el idioma, no eran idiomas, como algunos dicen, angélicas o angélicos, sino que eran idiomas que se entendía, como hemos visto en el libro de los Hechos. Vimos que las lenguas era una señal, y esto vamos a profundizar un poquito más hoy en 1 Corintios 14, que las lenguas era una señal para los incrédulos. Ahora, el uso de las lenguas fue profetizado. Cristo habló en términos generales de bautismo con el Espíritu Santo, o específicamente, mejor dicho, a los apóstoles que iban a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días, en Hechos 1. Y vemos que definitivamente los apóstoles fueron bautizados con el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. También en Marcos 16, Cristo dijo que unas señales iban a acompañar a los que habían de creer, que en su nombre echarían fuera demonios y hablarían en nuevas lenguas.
idiomas. Y así vemos en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, primeramente que en 2 ocasiones un grupo de personas fue bautizado directamente del cielo por Jesucristo. Como dijo Juan el Bautista, Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Sucedió 2 veces en la historia. La primera vez que los judíos reciben el Evangelio en el día de Pentecostés y la primera vez que los gentiles reciben el Evangelio en Hechos capítulo 10, en la casa de Cornelio. En ambos casos fue una señal. Primeramente a los judíos incrédulos en Hechos capítulo 2, luego a los judíos creyentes en Jesús, pero incrédulos en el sentido de que no creían que los gentiles podían recibir el Evangelio, que podían salvarse. En ambos casos, con un bautismo con el Espíritu Santo, un grupo de personas hablaron en idiomas con este bautismo. También vimos en Hechos capítulo 8 en Samaria y en Hechos capítulo 19 en Éfeso, unos apóstoles imponen las manos sobre un grupo de personas y les da el don de poder hablar en lenguas. 2 maneras que se daba en 2 ocasiones, 2 situaciones donde personas hablaban idiomas. Primeramente, con el bautismo con el Espíritu Santo, y segundo, un don que era dado por imposición de las manos de los apóstoles. Comenzamos a ver la semana pasada el hecho de que hay 3 capítulos en el libro de Corintios, capítulos 12, 13 y 14, que hablan con muchos detalles acerca de estos dones espirituales que se daban por imposición de las manos de los apóstoles. ¿Cuál es el uso y cuál es el mal uso de estos dones? Y especialmente el don de lenguas, el don de hablar idiomas milagrosamente. Y ahora, desde Winter Park, Florida, Carlos Pérez nos trae el Salmo de la Semana. Que la gracia de nuestro Padre Celestial y el amor de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo habita en cada corazón. Hoy nos toca leer el Salmo 37, versículo 3. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. De aquí en adelante, el salmista nos da una serie de recomendaciones para que las pongamos en práctica y así poder soportar sin celos, sin envidias, y para lograr hacer una gran realidad las bendiciones que Dios tiene preparadas para su pueblo, porque esa debe ser nuestra meta, ser más y más como Cristo y algún día heredar los cielos y estar con Él por una eternidad. El versículo 3 nos enseña que debemos confiar en el Señor, hacer el bien y apacentarnos de la verdad que nos ayuda a cultivar la fidelidad hacia Dios. En otras palabras, Dios está interesado en nuestra madurez espiritual. Si miramos estas recomendaciones en el Salmo 37, versículo 3, comienza la primera mitad de este versículo. Confía en el Señor y haz el bien. Y la segunda mitad, habita en la tierra y cultiva la fidelidad. La palabra confía significa apóyate, fíate, asegúrate. Nosotros debemos apoyarnos, fiarnos, asegurarnos en Dios y en el poder de su fuerza. Con esto podremos habitar o estar reposados o tranquilos, vivir una vida llena de fe, con un norte en esta tierra y alimentarnos de la verdad que nos ayudará a cultivar esa linda fidelidad que Dios busca en nosotros antes de habitar en los cielos. Si confío en Dios, me debo alimentar con su palabra que es verdad y no en la prosperidad de los malhechores que me pueden desviar de mi fidelidad hacia Dios. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 8. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento.
Qué interesante ese versículo 5, ¿verdad? Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y alivio para tus huesos. Cuando confiamos en Dios, nos apoyamos en Dios, nos apoyamos en su palabra, va a ser una medicina para nuestro cuerpo y alivio para nuestros huesos. ¿Por qué? Porque nos ayuda a evitar, a mirar la prosperidad de estos malhechores, porque nos pueden desviar del camino de Dios. Que el Señor añada bendición a tu vida por medio de este salmo. Dios te bendiga. Los hermanos de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Lawrence, Massachusetts, te invitan a participar en clases bíblicas gratis a través de Zoom y WhatsApp. Para información de cómo recibir estas clases bíblicas gratis, comuníquese al 351-209-5388. 351-209-5388. El tiempo se está agotando. La palabra de Dios en Isaías 55, del 6 al 7, dice lo siguiente: Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino, y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Clases bíblicas gratis a tu disposición a través de Zoom y WhatsApp, llamando al 351-209-5388. Te invita la Iglesia de Cristo en Lawrence, Massachusetts. Queridos amigos, hermanos, en este momento queremos invitarle a que busquen su Biblia y la abran en 1 Corintios 12, en donde estaremos tratando sobre el uso y mal uso de la lengua. Adelante, David. Estos 3 capítulos, 1 Corintios 12, 13 y 14, es imprescindible estudiarlos y entenderlos para no equivocarnos en el asunto de las lenguas, porque hay muchas teorías, hay muchas ideas, pero queremos ver lo que la Biblia enseña sobre este tema. Primeramente, vimos la semana pasada en los primeros 7 versículos que Pablo les explica a los corintios de que hay diversidad de dones. Él no quiere que sean ignorantes, como dice en versículo 1, quiere que sepan que no es solamente el don de lengua, sino hay diversidad de dones. Que vamos a refrescar la memoria en versículo 8 hasta el 11 para ver esta diversidad de dones, que hay 9, exactamente 9, si uno lo va contando, estos 9 dones. Vamos a leer en la versión Nueva Biblia de las Américas, 1 Corintios capítulo 12 y el versículo 8. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lengua y a otra interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Entonces, vimos también la semana pasada, comenzando en el versículo 12, después de explicar que hay 9 dones especiales que hemos visto en el libro de los Hechos, que se daban dones del Espíritu por imposición de las manos de los apóstoles, pues él explica con mucho detalle la importancia de entender que en un cuerpo hay muchos miembros, y un miembro no puede decir a otro miembro que no te necesito. No todo el cuerpo puede ser el ojo, no todo puede ser el olfato, etcétera, etcétera. Y al final del capítulo 12, vemos que Pablo explica que hay unos dones más importantes. Hay unos dones, y esto veremos también en capítulo 13 y especialmente 14, donde hay cosas que tienen más importancia
que otras en los dones. Vamos a ver lo que él dice específicamente en 1 Corintios capítulo 12, versículo 28 hasta el 31. Y en la iglesia, Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos obradores de milagros? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Pero deseen ardientemente los mejores dones, y aún yo les muestro un camino más excelente. Vemos que hay unos dones mejores. Capítulo 14 se va a aplicar por qué son mejores algunos dones que otros. Pero vemos, al principio de la lista están los apóstoles. Nosotros seguimos hoy día la doctrina de los apóstoles. Y al final de la lista están las lenguas, que tienen menos uso que los otros dones. Pero no solo eso, sino que Él nos va a mostrar un camino más excelente. Y ahora, desde Orlando, Florida, Pablo Peralta nos trae Proverbios que nos hacen pensar. Saludos, hermanos y hermanas, amigos, amigas en Cristo Jesús. Es un gozo estar aquí nuevamente con ustedes. Hoy vamos a hablar de la ayuda al necesitado. Dice, no te niegues a hacer el bien. No te niegues a hacer el bien. Vamos a tomar como base Proverbios 3 en su verso 27 al 28. No niegues el bien a quien se le debe cuando esté en tu mano el hacerlo. No te niegues. Verso 28. No digas a tu prójimo, ve y vuelve, y mañana te lo daré cuando lo tienes contigo. Es un descaro, ¿verdad?, que el Señor está tratando de quitar de nosotros esa maldad de poder tener la capacidad monetaria para ayudar a alguien y negarnos, simplemente porque tenemos amor al dinero, simplemente porque no compadecemos de la necesidad del otro, o simplemente es porque no queremos. No te niegues. El cristiano, el siervo de Dios, tiene que ser una persona dadivosa, tiene que ser una persona de compasión, porque Dios es un Dios compasivo y Él quiere que nosotros nos compadezcamos ante la necesidad del otro. Hebreos 3:16 dice, y no se olviden ustedes de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada Dios. La ayuda mutua, hacer el bien, de tales sacrificios se agrada Dios. Queremos agradar a Dios. Queremos ser gente que tengan a un Dios complacido, alegre, gozoso con nosotros. Pues una de las formas es ayudar a los necesitados. Es una de las formas que podemos usar. Isaías capítulo 1 y en su verso 17. Aprendan a hacer el bien. Dice que hay gente que tiene que aprender a hacer el bien, porque nacieron con una mentalidad egoísta. Nacemos con una mentalidad propia de que todo nos pertenece y todo es nuestro y todo debe ser para nosotros. Debemos, cuando venimos a Cristo, aprender, reformar nuestra mente, transformar nuestra mente hacia hacer el bien. Busquen la justicia, ser justo. Reprendan al opresor, defiendan al huérfano, aboguen por la viuda. Son detalles que Dios le agradan cuando nosotros practicamos esas cosas. Santiago capítulo 4 y en su verso 17 nos dice, aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aquel que sabe cómo hacerlo, sabe y tiene cómo hacerlo y no lo hace, le es contado como pecado. ¿Alguna vez has tenido la oportunidad de servir a alguien, de ayudar a alguien y no lo hiciste? Quizás, todos nosotros quizás hemos caído en ese pecado. Hoy quiero invitarte a que seamos de esos que ayudan. Proverbios 3, verso 27 dice, no niegues el bien a quien se le debe cuando está en tu mano el hacerlo.
No lo hagas, no niegues, no te niegues. Dios los bendiga. La Iglesia de Cristo en Lawrence les invita a estudiar la Biblia con nosotros a través de nuestra página de internet estudiosdelabiblia.net. Para comunicarse con nosotros, nuestro correo electrónico es estudiosdelabiblia978@gmail.com. Nuestra dirección postal, Iglesia de Cristo, 317 South Broadway, suite número 130, en Lawrence, Massachusetts, código postal 01843. ¿A qué se refería Pablo cuando decía que deseen ardientemente los mejores dones? Y cuando decía que Él le muestra un camino más excelente. ¿Cuál es el más importante de los dones? Escuchemos en este momento. Adelante, David. El camino más excelente es que muchos cristianos en aquellos días y hasta el día de hoy, su meta grande es tener el poder de hacer un milagro, de hablar en lenguas, y buscan la santidad y buscan a Dios solamente para tener unos dones, cuando en verdad la meta de los cristianos es mucho más grande, mucho más alto, que sencillamente tener dones, aunque sean dones milagrosos. Y ese camino más excelente se ve muy claramente en 1 Corintios 13, que todo el mundo conoce, hasta los que no leen la Biblia han escuchado por lo menos parte de 1 Corintios capítulo 13. Vamos a ver que él comienza hablando de las lenguas y comparando las lenguas con el amor. Vamos a leer primeramente 1 Corintios 13, del 1 al 3. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Así que todos los dones, cualquiera de ellas, comenzando con las lenguas, la profecía, el don de fe extraordinaria, etcétera, todos estos dones no son nada si no tenemos amor. Y los versículos más famosos, y vamos a leerlo, ¿cómo es el amor verdadero, el amor de Dios? 1 Corintios 13, 4 al 7. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia, el amor no es ansioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija en de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor verdadero que el mundo no conoce, pero Dios nos da este amor porque demostró este amor hacia nosotros en Cristo Jesús. Ahora mira en la última parte del capítulo 13, donde sigue hablando del amor y comparando el amor con los dones. ¿Por qué el amor es mejor? En parte porque el amor nunca deja de ser, pero fíjense que los dones se iban a acabar, y de hecho se acabaron. Vamos a leerlo. 1 Corintios 13, del 8 al 13. El amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimiento, se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño, porque ahora vemos por un espejo, veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Imagínese que está sentado en un servicio de la iglesia en el primer siglo y uno quiere escuchar la palabra de Dios, pues tiene las escrituras del Antiguo Testamento a la mano y tiene quizás algunas cartas de Pablo, pero no tiene el Nuevo Testamento completo. Pero sí Dios ha dado dones
a hombres, especialmente el don de profecía, donde un hombre puede levantarse y hablar una palabra de Dios profética. Pero eso sería la palabra de Dios en parte. Dice que cuando venga lo perfecto, hablando en el tiempo de Pablo, cuando viniera lo perfecto, entonces lo incompleto se acabará. Lo perfecto tiene que ser el Nuevo Testamento. Algunos dicen que esto es Jesús en su venida, pero estudiando bien el pasaje, uno puede ver que no está hablando de Él que es perfecto, sino lo perfecto, una cosa perfecta, que es la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Cuando vino el Nuevo Testamento, lo que era en parte, esos dones espirituales, estos milagros que venían para confirmar la palabra, una vez que viene la palabra y es confirmada, ya lo que es en parte se acaba. Es un hecho histórico que estos dones se acabaron en el primer siglo, después de la muerte de los apóstoles. Así es que después de que se acaban estos dones, mira el último versículo nuevamente, ahora permanecen, después de que se acaban los dones, permanece la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de estos es el amor. No tenemos los dones espirituales en la iglesia hoy, milagrosos, pero sí tenemos la fe y la esperanza. Pero aun cuando venga Cristo, la fe y la esperanza se acaban también. ¿Qué es lo que permanece para siempre? Es el amor. El mayor de ellos es el amor. Presentamos Conozcamos mejor a Jesús. La única vía de salvación para llegar al Padre. Con Víctor Ortiz, desde Hudson Valley, New York. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Hallemos la gracia, la misericordia y el amor del Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Continuamos con Jesús, el buen pastor y la puerta de las ovejas. En el tema, ¿cómo es un pastor? Un pastor apacienta y guía a su rebaño. En el libro de Isaías, capítulo 40, versículos 10 y 11, dice, miren, el Señor Dios vendrá con poder, y su brazo gobernará por él. Con él está su galardón, y su recompensa delante de él. Como pastor, apacentará su rebaño. En sus brazos recogerá los corderos, y en su seno los llevará. Guiará con cuidado a las recién paridas. El Señor Todopoderoso envía su mensajero para consolar a su pueblo con la buena noticia. Él, lleno de gracia y amor, viene a revelar su gloria y a rescatar a su pueblo del exilio. Su actitud es de perdón, gracia y ternura. Un pastor que cuida y guía a su rebaño. Alabado sea Dios. ¿Cómo es un pastor? Un pastor guarda las vigilias de la noche. En Lucas capítulo 2, versículo 8, podemos leer que en la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Un pastor siempre está velando, atento a su rebaño, nunca abandonando la responsabilidad de su oficio, cuidando de ladrones que acechan a la oportunidad de poder raptarlas. Siempre está listo para la batalla con animales voraces buscando presa fácil. Un pastor siempre vigila todo el tiempo. Un pastor tiene compasión. Jesús, día tras día, iba a través de su ministerio, enseñando, sanando ciegos y mudos, hombres, mujeres y niños, resucitando muertos, lidiando con los fariseos y saduceos. Dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos 35 y 36. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. El pastor está pendiente y se apiada por la circunstancia de sus ovejas. Jesús atendía a toda necesidad espiritual,
física y mental. En Marcos capítulo 6, versículo 34 dice, al desembarcar, Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Un pastor cuida, guía y vigila su rebaño. Es compasivo y piadoso. Está pendiente del estado de sus ovejas. Un pastor es un maestro puesto a la enseñanza. Gracias, Padre, por tu gracia, misericordia y amor. Amén. Pausamos y continuamos en nuestro próximo segmento. Dios les bendiga. Los hermanos de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Lawrence, Massachusetts, te invitan a participar en clases bíblicas gratis a través de Zoom y WhatsApp. Para información de cómo recibir estas clases bíblicas gratis, comuníquese al 351-209-5388. 351-209-5388. El tiempo se está agotando. La palabra de Dios en Isaías 55, del 6 al 7, dice lo siguiente: Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino, y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Clases bíblicas gratis a tu disposición a través de Zoom y WhatsApp, llamando al 351-209-5388. Te invita la Iglesia de Cristo en Lawrence, Massachusetts. Estudios de la Biblia en el día de hoy, nuestro episodio número 36, en la parte número 4 de este episodio. Adelante, David. 1 Corintios 12, 13 y 14 se trata de los dones espirituales que se daban por imposición de las manos de los apóstoles. Y Pablo enseña a la iglesia de los Corintios el hecho de que hay unos dones más importantes que otros, pero también abriendo su vista para ver que los dones en sí eran temporales, que no iban a seguir, que se iban a acabar. Sin embargo, existen en los días que le está escribiendo. Por eso él da unas reglas de cómo usar estos dones, cómo no abusar de estos dones a la iglesia de aquel entonces, que ellos deben procurar alcanzar el amor, pero que desearan también los dones espirituales, sobre todo que profetizaran. Porque él va a explicar por qué la profecía es un don mejor que las lenguas. Vamos a leer esto en 1 Corintios capítulo 14, de versículo 1 hasta el versículo 11. Procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticen, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero aún más, que profetizaran, porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora bien, hermanos, si yo veo a ustedes hablando en lengua, ¿de qué provecho les será a menos que les hable por medio de revelación o de conocimiento o de profecía o de enseñanza? Aún las cosas inanimadas como la flauta o el arpa, al producir un sonido, si no dan con distinción los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o se toca en el arpa? Porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también ustedes, a menos de que con la boca pronuncien palabras inteligentes. ¿Cómo se sabrá lo que dicen? Pues hablarán al aire. Hay quizás muchas variedades de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado. Pues si yo no sé el significado de las palabras, seré para el que habla un extranjero, y el que habla será un extranjero para mí.
Algunos usan estos versículos para alegar que se fija, las lenguas, uno está hablando a Dios y se edifica a sí mismo. En este contexto, escuchen bien y léanlo con calma, Pablo está diciendo que hablar con Dios y edificarse a sí mismo no es bueno. Lo que es bueno, hablar a los hombres para que se edifican. Y por eso es que la profecía es mejor que las lenguas. Porque la profecía, cuando la iglesia se reúne, es exhortar a los otros hermanos. Es edificación, exhortación y consolación. Y si yo hablo en otro idioma que tú no entiendes, no va a ser edificado, no va a ser exhortado y no va a ser consolado. Él sigue con este tema en versículo 12. Vamos a leer ahora del 12 al 20. Así también ustedes, puesto que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Por tanto, el que habla en lenguas, pida en oración para que pueda interpretar. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento se queda sin fruto. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. De otra manera, si bendices solo en el espíritu, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracia el que ocupa el lugar que no tiene ese don, puesto que no sabe lo que dices? Porque tú bien das gracia, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir también a otros antes que 10,000 palabras en lenguas. Hermanos, no sean niños en la manera de pensar. Más bien, sean niños en la malicia, pero en la manera de pensar, sean maduros. La iglesia se reúne, según Pablo, para edificación, exhortación y consolación. Y si se hablan lenguas en la iglesia, no hay edificación, no hay exhortación, no hay consolación, a menos que haya intérprete, para que se entiendan las palabras. Por eso él dice algo bien fuerte, que es mejor decir 5 palabras con el entendimiento que 10,000 palabras en lenguas. ¿Cuál servicio es mejor hablando espiritualmente en los ojos de Dios? Un servicio de 3 horas, donde durante todo el servicio todo el mundo habla en lenguas. O un servicio donde se para una persona y dice 5 palabras: Cristo murió por nuestros pecados y vámonos. ¿Cuál servicio es más edificante según Pablo? El segundo, porque se entendió lo que se dijo. Y eso es la palabra de Dios, es para que se entienden. Y ahora, desde San Juan, Puerto Rico, 5 minutos de profecías bíblicas con Juan Polanco. Muy buenas tardes y bienvenidos, muy bienvenidos a este segmento de 5 minutos con las profecías bíblicas. El tema para hoy: el desarrollo del anticristo. Acompáñeme a la lectura del libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 29. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Termina la cita. El apóstol Pablo está diciéndonos que ya entre los obispos, entre los ancianos de la iglesia de Éfeso, se iban a levantar unos hombres poderosos que iban a arrastrar tras sí a los discípulos, hablando cosas perversas, y que vendrían también lobos feroces que no iban a perdonar el rebaño, el pueblo de Dios. Esto coincide con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en la parábola del trigo y de la cizaña. Cuando los labradores vieron que de entre el trigo apareció también la cizaña, pidieron sacar la cizaña,
pero se le dijo que no podían arrancar la cizaña, sino que tenían que dejar que crecieran juntamente el trigo con la cizaña hasta el día de la cosecha, y que entonces en el día de la cosecha iban a separar la cizaña del trigo. La cizaña iba a ser atada en manojos para quemarla, y el trigo iba a ser puesto en el granero. Las cizañas son los hijos del malo, el trigo son los hijos del reino, declara nuestro Señor Jesucristo. En la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, él sigue también abundando más sobre el tema del anticristo. Y en esta carta, él nos habla de que se iba a levantar un grupo y se iban a apostatar, se iban a apartar de la fe, escuchando espíritus engañadores, y que ese ministerio de iniquidad ya estaba presente a mediados del primer siglo, en el mismo tiempo del apóstol Pablo. Solo que había algo que estaba deteniéndolo, pero que cuando fuera quitado eso que lo detenía, entonces se manifestaría aquel inicuo, el anticristo, a quien el Señor mataría con el resplandor de su venida, a quien el Señor iba a destruir. Es Jesús que lo va a destruir. Ese que se opone, dice el versículo 4, y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se siente en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. También encontramos en las cartas de Juan a un tal Diótrefes, el cual le gustaba tener el primer lugar entre los hermanos. Vemos que paulatinamente, muy lentamente, se va cambiando y se va transformando ese cristianismo puro, sencillo, humilde, apegado a las Escrituras, por un cristianismo pagano, por un cristianismo de adoración de imágenes, procesiones con los ídolos, el incienso del agua bendita, de las vestiduras sacerdotales. Todos estos eran términos paganos que no se veían al comienzo de la iglesia. Con la aparición de monjes y órdenes de monjas, obligando a guardar un celibato. La Biblia no habla nada de un celibato obligatorio. El que quería ser célibe lo era voluntariamente. Pero ahora estamos mirando un gran cambio. Ese aparato represivo de la Inquisición, que por 7 siglos estuvo en la Europa occidental, asesinando y dándole muerte a todos los disidentes. Que Dios les bendiga. La Iglesia de Cristo en Lawrence les invita a estudiar la Biblia con nosotros a través de nuestra página de internet estudiosdelabiblia.net. Para comunicarse con nosotros, nuestro correo electrónico es estudiosdelabiblia978@gmail.com. Nuestra dirección postal, Iglesia de Cristo, 317 South Broadway, suite número 130, en Lawrence, Massachusetts, código postal 01843. Nos complace mucho su sintonía, su compañía a través de este espacio Estudios de la Biblia, y vamos ahora a nuestro último segmento. Adelante, David. El propósito de las lenguas se ve en 1 Corintios 14, 21 a 25. En la ley está escrito: por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo, y ni aun así me escucharán, dice el Señor. Así que las lenguas son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía es una señal, no para los incrédulos, sino para los creyentes. Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas, y entra alguno sin ese don o que son incrédulos, ¿no dirán que ustedes están locos? Pero si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todos será convencido, por todos será juzgado. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto, y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre ustedes. Pablo cita Isaías capítulo 28 para explicar que los dones son una señal para los incrédulos, especialmente los incrédulos judíos. Vemos que es como las parábolas, que las parábolas para los que querían entender ayudaban a entender, los que no querían entender escondía la palabra para los que no quieren escuchar. Vemos en el día de Pentecostés, los judíos que entendían los idiomas y querían creer,
hablar en lenguas los apóstoles que no habían estudiado, que eran de Galilea. Eso confirmaba la palabra para ellos. Pero vemos que otros decían que estaba lleno de mosto, que estaban borrachos. Y la palabra quedó escondido para ellos, una señal para los incrédulos. También vemos que para los incrédulos judíos es una señal que el Cristo viene para salvar a todo el mundo. Así es que las lenguas han cumplido su propósito también en confirmar la palabra. Vamos a ver ahora el final del capítulo para ver cómo es que se debe usar las lenguas en aquel entonces cuando se daba el don de lenguas. ¿Cuál era el uso correcto de las lenguas? Vamos a ver 1 Corintios 14, 26 al 38. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando se reúnan, cada cual aporte salmos, enseñanzas, revelación, lenguas o interpretación, que todo se haga para edificación. Si alguien habla en lenguas, que hablen 2 o a lo más 3, y por turno, y que uno interprete. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios, y que 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen. Pero si a otro que está sentado le es revelado algo, que calle el primero, porque todos pueden profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Las mujeres guarden silencio en la iglesia, porque no le es permitido hablar. Antes bien, que se sujeten como dice también la ley. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. ¿Acaso la palabra de Dios salió de ustedes o solo a ustedes ha llegado? Si alguien piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo es mandamiento del Señor. Pero si alguien no reconoce esto, él no es reconocido. Por tanto, hermanos míos, anhelen el profetizar y no prohíban hablar en lenguas, para que todo se haga decentemente y con orden. Así que vemos en la iglesia de los Corintios, cuando se daban estos dones espirituales, esos 9 dones que se mencionan en el capítulo 12, por imposición de la mano de los apóstoles, que tenían el propósito de confirmar la palabra. Vemos que en ese tiempo, pues había un abuso de los dones espirituales, especialmente las lenguas, que todo el mundo quería hablar a la vez, querían hablar en lenguas sin que hubiera interpretación. Y Pablo le da la regla a ellos en aquel entonces de que se hablaran 2 o 3 y por turno, y que haya intérprete para que la iglesia reciba edificación. Él dice que Dios no es Dios de confusión, que se debe hacer todo para edificación, que se debe hacer todo decentemente y con orden cuando la iglesia se reúne. Gracias a Dios que nosotros tenemos registrado en la palabra, primeramente los milagros tremendos de Jesús, cómo es que Él sanaba a los enfermos, cómo levantaba muertos, cómo Él mismo resucitó, y cómo estos milagros siguió por medio de los apóstoles, porque el Espíritu Santo estuvo con ellos, que Dios confirmaba la palabra por medio de los apóstoles. Y esto está escrito, y ahora hoy en día nosotros podemos creer, sin haber visto un milagro, nosotros podemos creer, como dice en el libro de Juan, que hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, pero que no están escritos en el libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Dios en un tiempo limitado, al principio de la iglesia, usaba los milagros para confirmar la palabra. Usaba los milagros, especialmente la profecía, porque la palabra de Dios no estaba completo. Pero Él mismo dijo, como hemos visto, capítulo 13 de 1 Corintios, que estos dones espirituales que iban a acabar cumplieron su propósito. Gloria a Dios por este poder que dio para confirmar la palabra, pero hoy día tenemos la palabra de Dios ya confirmada.
ya tenemos la palabra de Dios y tenemos el Nuevo Testamento ya completo, no es en parte, y es la palabra que podemos enseñar. Y así es que no nos vamos a confundir con las lenguas como algunos hacen, sino que vamos a entender que estas lenguas, hablar en idiomas, tenía su propósito espiritual, su propósito especial para confirmar la palabra de Dios. Que Dios le bendiga a todos. Los hermanos de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Lawrence, Massachusetts, te invitan a participar en clases bíblicas gratis a través de Zoom y WhatsApp. Para información de cómo recibir estas clases bíblicas gratis, comuníquese al 351-209-5388.